Como dije, vamos a estar predicando bajo el tema justificación en Cristo. Gálatas 2, versículo 15 al 21. Y vamos a comenzar leyendo ahí el versículo 15. Vamos a leer versículo 14 para ver qué es lo que dijo el apóstol Pablo antes del versículo 15. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ahí está Pablo exponiendo a Pedro públicamente por su hipocresía. Y ahí vemos: dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será, que dice el apóstol Pablo, justificados. Aquí Pablo sigue hablando con Pedro acerca de su hipocresía. Aquí es algo que va continuamente, y aquí Pablo está relatando lo que había sucedido a los Gálatas. Tengan eso en mente, que Pablo está hablando con los Gálatas acerca de lo que había sucedido con Pedro y los judaizantes en ese entonces. Pero él aquí sigue hablando con Pedro acerca de su hipocresía, y le dice a ellos ciertamente que ellos son judíos de nacimiento. Y continúa su conversión con Pedro y le dice: tú bien sabes esto, Pedro, oh hermano Pedro, amado mío, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pedro, este hombre, el apóstol, reprendido por Pablo, porque era digno de ser, ¿qué? Reprendido. Y él viene y dice: tú, mi hermano, sabes bien que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Y por eso es que él le pregunta: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué es que tú quieres obligar a los gentiles a que se vuelvan como los judíos, a guardar las cosas de la ley? Sabiendo tú esto, Pedro. ¿Y cómo sabemos que Pedro sabía esto? Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Y aquí está hablando, aquí es el momento de el primer discurso de Pedro. Al momento de ellos ser llenos del Espíritu Santo, Pedro aquí es donde él va y predica y habla su primer discurso. Hechos 2, 37, 41. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí no vimos que Pedro les dijo a ellos: tienen que judaizarse, tienen que guardar las leyes, las obras de la ley. Aquí Pedro les dijo: arrepentíos, tienen que arrepentirse de sus pecados y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y así, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para en cuanto al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué les dice Pedro ahora? Sed salvos de esta perversa generación. Pedro ahí los llevaba al arrepentimiento. Él les dice: arrepentíos y sean bautizados. Y después él, ¿qué les dice? Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿como cuántas personas? 3,000 personas.
Y Pedro bien sabía que ningún hombre podía ser justificado por las obras de la ley. Él bien lo sabía, porque ese fue su primer discurso. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros, y sed salvos de esta perversa generación. Ahí vemos que por esta causa es que Pablo reprende a Pedro, porque él bien sabía que ningún hombre podía ser justificado por las obras de la ley, y ahí está evidente, ahí en Hechos capítulo 2. Pero en Romanos 3, el apóstol Pablo dice lo mismo. Romanos 3, versículo 19 al 20. Dice el apóstol Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ahí está diciendo el apóstol Pablo que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser visto como alguien inocente ante los ojos de Dios. Dice, justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el ¿qué? Es el conocimiento del pecado. Está diciendo el apóstol Pablo que por medio de la ley, por medio de cuando dice no robarás, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, por medio de esa ley viene el conocimiento del pecado. Ahí es donde nosotros entendemos que somos pecadores. Porque ¿quién puede guardar los 10 mandamientos? Nadie puede guardar los 10 mandamientos, solamente hubo uno y fue Jesucristo. Él vino a cumplir la ley por nosotros, porque nosotros no pudiésemos nunca guardar esa ley. Y es lo que dice allí el apóstol Pablo. Y Pedro bien sabía eso. Y por esa razón era digno de ser reprendido por su propio hermano Pablo, hermano en Cristo. Pero él les dice las mismas palabras a los Gálatas que les dijo a los de Roma. Y aquí está elaborando la doctrina del evangelio de la justificación por la fe sola. Es lo que está haciendo aquí Pablo. Y el evangelio es simple, mis amados. El evangelio es algo tan simple, pero muchos quieren torcer el evangelio y dicen, mira, tú tienes que hacer esto, Cristo ya hizo su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Entonces, ¿dónde está lo que hizo Cristo en la cruz? ¿No fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz? ¿No fue suficiente Él guardando la ley por nosotros, pecadores? Pero ¿qué es la justificación? La justificación es el don gratuito dado por Dios a todos los que creen en Jesucristo, para ser vistos ya no como culpables de pecado, sino como inocentes por medio de ¿qué? De la fe en Cristo. Eso es lo que es justificación. Y aquí en el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 60 dice, ¿cómo eres justo delante de Dios? Dice aquí, solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Nunca es por una religión, nunca es por obras, por méritos, por obras de caridad. Dice, es decir, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios y nunca he guardado ninguno de ellos, y siempre estoy inclinado a todo mal, no obstante, Dios, sin ningún mérito mío, por pura gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, y como si yo mismo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí. Sin tal solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Es lo que significa la justificación.
es que uno es justo, es visto como inocente ante los ojos de Dios, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Y es lo que está aquí el apóstol Pablo hablando. Es lo que él les está diciendo a los Gálatas. Pero mis amados, esto fue lo que encendió la llama de Martín Lutero, el protestante, el cual muchos dicen que somos nosotros hijos de Lutero, porque seguimos sus doctrinas de él y lo que él creía de lo que era bíblico. Pero esto fue lo que encendió la llama de Martín Lutero para protestar en contra de las herejías de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia depositaba la justificación en su tesorería de méritos. Ellos decían, la justificación viene por los méritos, por las buenas obras que uno pueda hacer. Esas son ideas y creencias de la Iglesia Católica Romana. Pero ellos inventaron lo de las indulgencias para hacerle creer a sus feligreses que se podía ser justificado por fe, más las obras y por el sacramento de la penitencia. Es lo que ellos pensaban en ese entonces y siguen pensando hoy en día. Piensan que uno es justificado por fe más obras. Y no es así. Esas son ideas religiosas. Eso es darle gloria a los méritos del ser humano y no solamente a Cristo. Pero estos méritos no eran ni son lo suficiente buenos para que seamos justificados delante de Dios. No eran ni son. Nosotros los protestantes, los creyentes, los cristianos creemos que debemos de hacer buenas obras nosotros como fruto de la justificación. Si alguien realmente es justificado a través de la fe en Cristo, esa persona debe mostrar buenas obras. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y ya hemos releído esta porción de la escritura. Pero ¿qué dice el versículo 9? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si una persona es salvo por gracia, por medio de la fe, y no a través de las obras, esa persona es hechura suya, hechura de Dios. ¿En quién? Creados en Cristo Jesús, con un propósito, para buenas obras. Y esas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios, cuando salva a un pecador, ese pecador es justificado solamente en Cristo, por fe. Y esa persona que ha sido justificado, realmente justificado y vuelto a nacer, redimido, aquí dice que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que esa persona anduviese en ellas. Una persona que se dice ser cristiano y no muestra buenas obras, no es cristiano. Lo lamento decirlo, pero es lo que dice la Biblia. No es cristiano. Incluso Cristo lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, es lo que dijo Él. No todo el que dice Señor, Señor es siervo de Cristo o es hijo de Dios. Pero Lutero dijo lo siguiente: la doctrina de la justificación es el artículo por el cual la iglesia permanece o cae. Y yo creo que por esta razón, porque muchos no sostienen esta doctrina esencial en muchas iglesias y piensan que es Cristo más obras, incluso en iglesias evangélicas,
Yo creo que por esa razón muchos lugares de reunión no siguen hacia adelante. Porque forzan a las personas a hacer tales cosas, muchas cosas, y es más como una esclavitud. Y esos pastores son más como dictadores autoritativos, que ellos se creen que tienen la máxima autoridad, como siendo el Papa. Y esta doctrina esencial no es predicada ni enseñada. Es lo que dice ahí Martín Lutero. Él dijo esto: la doctrina de la justificación es el artículo por el cual la iglesia permanece o cae. También dijo lo siguiente: la justificación de Cristo es justitia alinium, que es una justicia extranjera. Y es lo que dice él. Lutero dice que la justicia no es nuestra. No proviene del ser humano, proviene de Dios, sino que es extra nos, que es fuera de nosotros. La justicia no es por nosotros mismos, es en Cristo. Es una justicia externa, no nuestra. Pablo dice: no hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios por él mismo? ¿Quién tiene el deseo de buscar a Dios? ¿Algún niño que por la nada diga: yo quiero buscar de Dios, yo quiero la palabra? Nosotros batallamos con nuestros hijos cuando les decimos: lee la palabra, lee la Biblia. Y no quiero que se sientan mal, pero es algo que tengo que añadir, y no solamente nuestros hijos, sino aún nosotros ya como creyentes y ya como adultos a veces no deseamos leer la palabra porque somos pecadores y somos frágiles. Somos tan débiles que es Dios quien nos sostiene. Si no fuese por Dios, no sé qué haríamos. Así que lo que dice Martín Lutero: la doctrina de la justificación es el artículo por el cual la iglesia permanece o cae. Y dice que la justicia de Cristo es una justicia externa y no nuestra en absoluto. En efecto, Pablo le dijo lo mismo en ese enfrentamiento a Pedro, que la justificación viene confiando solamente en Cristo y su justicia. Pablo tiene que recordarle esto a Pedro, y enfrente de todos le tiene que decir: bien sabes tú, Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mis amados, si nosotros como creyentes descuidamos esta doctrina esencial, caeremos en el legalismo. Hemos sido víctimas del legalismo. Hemos sido víctimas del legalismo. Y todo eso lo que hace es que esclaviza al creyente y le quita todo el gozo y lo desgasta hasta el cansancio y ya no puede más. Te hacen creer que es por cuanto tú hagas, no por lo que Cristo ha hecho. Y creyentes llegan a estar en ese mismo estado que Pedro, tratando de judaizar, bueno, no literalmente, pero tratando de decirle: tienes que hacer, si no te vas a perder. Vas a perder tu salvación. Si la palabra dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, eso es ocúpate, porque puedes decaer espiritualmente. Puedes ser tentado y puedes caer en el pecado si no te ocupas en tu salvación, que es en la oración, en la lectura de las Escrituras. Pero ahí Pablo nunca dijo: cuida tu salvación. Él dijo: ocupaos. Y muchos añaden, dicen: cuida tu salvación, y no es así. Aquí en este lugar creemos que no se puede perder la salvación, pero tampoco vamos a darle rienda suelta
a vivir como querramos, como creyentes, que nos sigamos embarrando y ensuciando en el pecado, sino lo que Cristo hizo, lo hizo una vez y por todas. En cuanto Cristo salva, es salvo. Y muchos creyentes odian esta doctrina. Así que, como dije, debemos de cuidarnos. No debemos de descuidarnos de esta doctrina esencial, porque vamos a caer en el legalismo. Pero a veces, como creyentes, nosotros criticamos y juzgamos a los católicos o a otras religiones, pero a veces el evangélico viene a estar igual, creyendo que es por cuanto tú hagas, creyendo que es por méritos, creyendo que es por la fe en Cristo más obras. Y a veces hay creyentes que piensan de esa manera y criticamos a veces a los católicos romanos, pero muchos creyentes están igual. Si hacemos esto, llegaremos a tener un espíritu religioso y farisaico, pensando que somos mejores que los demás. Vamos a Lucas 18. Vamos a ver qué es lo que pensaba este hombre de él mismo. Lucas 18, versículo 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahí está hablando Jesucristo. Algunos confiaban en sí mismos como justos. Se creían justos. Se creían que estaban bien ante los ojos de Dios. Pero al momento de creer que eran justos, dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta palabra, esta parábola. Es que Cristo aquí les está hablando a los religiosos, a los que confiaban en sí mismos, pero menospreciaban a los otros. Dijo también esto: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Es lo que dijo el fariseo. Y de esa forma es que le decía a Dios: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los demás, como los otros hombres que son ladrones, que son injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué manera de orar es esa? Es como si yo fuese a orar y le digo: Señor, gracias porque no soy como mis familiares, que son católicos, que no te conocen, que creen que la salvación es por las obras, más la fe en Cristo, pero gracias por ellos. En vez de decir: Señor, sálvalos. Señor, haz la obra en ellos. Esta es una manera de orar que no debemos de orar como esta manera. Como está haciendo este fariseo, le da gracias a Dios porque no era como los otros hombres, ladrones, injustos. Y dice el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahí él se estaba jactando de lo que él hacía. Él pensaba que era por méritos, por lo que él hacía, porque él ayunaba 2 veces por semana y porque él daba sus diezmos de todo lo que él ganaba. Ahí vemos una actitud o un espíritu religioso, farisaico, hipócrita, no santo. Mas el publicano era alguien que era despreciado por los judíos, que trabajaba para el imperio romano. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro.
Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será que enaltecido. Ahí vemos que Cristo dice que el publicano fue el que fue justificado. Y él así descendió a su casa. Así volvió él porque Dios miró más bien su condición, su corazón, perdón, de que él miró su condición de pecador. Mas el otro se creía justo por lo que él hacía. Pero este hombre, el publicano, no dijo: Señor, gracias por lo que yo hago. Mira lo que mi esfuerzo, mis méritos, mis obras. Él lo que dijo, estando lejos, dice, ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Señor, sálvame. Reconozco que soy un pecador. Y este fue el que fue justificado. Mas el fariseo era un altivo, y ese fue humillado. Mas el otro que se humilló fue enaltecido por Dios al momento de ser justificado. Regresemos a Gálatas 17. Gálatas 2, 17. Ahora dice el apóstol Pablo: y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Esas palabras son ciertas. Si alguien busca ser reconciliado con Dios, es porque tal persona ha reconocido que es un vil pecador y merece el infierno y no el cielo. El publicano reconoció su condición de pecado ante Dios y él fue justificado. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Cuando un pecador, cuando una persona se ve su condición, reconoce que es un pecador y sabe que necesita de un Salvador, viene a ser justificado al momento de creer en Cristo. Pero después dice: ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Ahora Pablo pregunta: ¿acaso por buscar la justificación en Cristo seguimos siendo pecadores porque Cristo es ministro de pecado? Eso era lo que los judaizantes pensaban, que la fe sola en Cristo no salvaba y que los que se decían ser justificados solo en Cristo eran dejados en su pecado sin haber sido transformados. Los judaizantes pensaban que eran salvos o justificados a medias en Cristo, pero después, para ser justificados completamente, tenían que añadir las obras de la ley. Y Pablo dice: no es así. Cuando Dios salva, es que Él salva. Cuando Él justifica, es que Él justifica. Pero Pablo quería que entendieran que Cristo es, en ese sentido, no podía servir o promover el pecado. Y Pablo responde: por supuesto que Cristo no es ministro de pecado. Cristo no es alguien que nos lleva a pecar, sino al no pecar. Cristo no es alguien que promueve el pecado. Cristo no es alguien que nos dice: mira, ya te salvé, ahora ve y peca. Vamos a Juan 5:14. Juan 5, 5:14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Ay, Cristo había hecho un milagro, ¿verdad? Cristo aquí había sanado ¿a quién? A un paralítico. Y Cristo lo sana, y después de haber sido sanado le dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahí vemos que Cristo no es alguien que promueve el pecado.
Cristo no es alguien que dice, ok, te he sanado, te he salvado, ahora ve, peca más. Él dice, no peques más. Cristo no promueve el pecado. Ahora Juan 10:11. Ocho once, perdón, apunté mal. Aquí está cuando traen a aquella mujer adúltera ante Jesús. Y esos hombres querían apedrear a esta mujer porque ha sido hallada en el adulterio. Pero lo sorprendente de esto es que solamente trajeron ¿a quién? A la mujer, y al hombre no. Pero sabemos bien que la ley decía que ambos deben ser ¿qué? Apedreados. Y aquí vimos un caso de injusticia, pero leyendo Juan 8:9 en adelante dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, y no peques más. Ahí vemos que Cristo no es alguien que promueve el pecado. Cristo no nos da la libertad para pecar. Nunca va Él a decir, ve y peca. Aquí vemos casos donde Cristo le dice, ve y no peques más. Y Pablo está diciendo lo mismo. Pablo ahí en Gálatas 2:17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero esto es algo que promueve la confesión del católico con el sacerdote en el confesario, que solo lo hacen para calmar su conciencia, para seguir pecando, y si alguno escucha, es verdad. Es algo que promueve la religión católica, o otras religiones promueven el seguir pecando. Solamente con la confesión cuando van a hacer su primera comunión, o cuando se van a casar, otras cosas, tienen que confesarse, pero después que salen y se confiesan y hacen lo que van a hacer, se van de fiestas, siguen tomando, siguen en su pecado, y esto es solamente algo para calmar su conciencia por solamente un momento. Pero ¿quién es ese hombre, el sacerdote, que dice que él perdona pecados? Sí, ya tenemos a alguien que es nuestro abogado, es Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que ir ante un hombre? Porque ellos no han entendido lo que es el evangelio, no han entendido la verdad. La religión promueve el seguir pecando, pero Cristo no promueve el seguir pecando. Alguien que es de Cristo no va a ser perfecto, pero no va a practicar el pecado como lo hacía antes. Alguien que ha sido justificado en Cristo no va a pecar como lo hacía antes. Versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice el apóstol Pablo. Ahora Pablo había creído en el evangelio de la justificación por la fe y libre de la ley, y él no podía volver a edificar el mensaje de un evangelio falso, el cual era la salvación por las obras que anteriormente él había denigrado. Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, Pablo no vivía para él mismo, sino que ahora vivía ¿para quién? Para Cristo. ¿De qué manera él vivía para Cristo? Predicando a Cristo mismo, predicando el evangelio, que el evangelio era a través de la fe, que la justificación era solamente a través de la fe en Cristo Jesús.
Pero ¿cuáles cosas fueron las que él derribó? ¿Cuáles cosas fueron las que él había dejado al momento de ser salvo? Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, 5 al 8. Esto lo hemos leído las últimas 2 semanas, si no me equivoco. Filipenses 3, 5 al 8 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él se decía ser un fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor a quién. A Cristo. Esas cosas él las había derribado. Y su intención de él ya no era edificar estas cosas, porque él dice que si lo hacía, él se volvía transgresor. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y cuando dice basura ahí se refiere como a estiércol. Algo que apesta, algo despreciable. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Y todo esto él lo había que derribado. Por eso ahí en Gálatas 2:18 es lo que él dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Y qué es lo que estaba tratando Pedro de hacer? Y los judaizantes. Ellos trataban de otra vez edificar todo esto, y ellos al momento de hacer esto se volvieron transgresores. Pedro aquí estaba actuando como un transgresor, tratando de él añadir obras de la ley a la gracia, a la justificación en Cristo. Y lo que Pablo está diciendo, que si él trata de agregar todo esto al evangelio, se vuelve un transgresor, desobediente, infractor del evangelio. Y ese no era el caso, él no quería hacer esto. Pero el poder del evangelio hace 2 cosas. En primer lugar, como pecadores, nos hace morir. Es lo que hace el evangelio, hace 2 cosas. Como pecadores, nos hace morir. En segundo lugar, morir para vivir bajo la ¿qué? La voluntad de Dios. Son 2 cosas que hace el evangelio. Te hace morir a ti para vivir bajo la voluntad de Dios. Es lo que dijo el apóstol Pablo ahí, en Filipenses, donde dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Eso es lo que había hecho el evangelio en Pablo. Ahora versículo 19, ahí de Gálatas 2. Porque yo por la ley soy muerto, ¿para qué? Para la ley, a fin de vivir para Dios. El evangelio ciertamente hizo morir a Pablo. Hizo morir a las cosas de la ley a fin de vivir para Dios. Y es lo que dije. El evangelio hace 2 cosas. Te hace morir. Y morir para poder vivir bajo la voluntad de Dios. Es algo poderoso, que es difícil de explicar. Es solamente algo que cuando uno nace de nuevo, sabe lo que es esa experiencia, morir para después vivir bajo la voluntad de Dios. Pero los judaizantes esperaban ser salvos por la ley, tratando de obedecerla
junto a la fe en Cristo. Y Pablo dice, no, eso no puede ser. ¿Cómo es que ustedes tratan y quieren obedecer la ley juntamente con la fe en Cristo y ser justificados a través de todo esto mezclado? Pero Pablo les responde diciéndoles que esa misma ley identifica el pecado y aviva la carne para hacer actos malvados. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, los 10 mandamientos, ¿quién los puede guardar? Nadie. Y por esa razón es que pecan aún más. Yo he escuchado a personas que dicen, bueno, ¿quién se va a salvar? ¿Quién puede guardar los 10 mandamientos? Entonces, si no puedo guardarlos, voy a seguir pecando. Es que no han conocido o han escuchado quizás el Evangelio. Y por eso es que es necesario que uno, como que conoce el Evangelio, debe de predicarles el Evangelio. Sí, nadie puede guardar los 10 mandamientos, pero tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y creer que Cristo fue quien cumplió la ley, siendo perfecto, pero al mismo tiempo murió como un vil pecador en la cruz del Calvario. Para salvarte a ti, tú tienes que creer y arrepentirte de tus pecados. Y es lo que pensaban los judaizantes, que ellos debían de guardar la ley y obedecerla junto a la fe en Cristo. Y Pablo está en contra de esto, porque esto no puede ser. Esto fue el gran problema de Martín Lutero. Él se pasaba horas cada día en el confesario, cada vez que él leía la ley de Dios, y se sentía condenado. Eso es lo que hace la ley de Dios. Cuando presentamos los 10 mandamientos a un pecador, esperamos que el Espíritu convenza de pecado. Pero eso es lo que padecía Martín Lutero. Pasaba horas cada día en el confesario, confesando sus pecados, confesándolos con el sacerdote. Y al momento de él leer la ley, se sentía más condenado. Quizás por un momento él iba y se confesaba y sentía paz. Pero después otra vez venía a las Escrituras y decía, no puede ser. ¿Cómo es que yo puedo ser justificado? La confesión de pecados no me limpia. Voy ante el sacerdote, me confieso, pero vengo ante la palabra de Dios y estoy condenado. Soy un pecador. Santiago 2:10, ¿qué es lo que dice? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Con tan solo, dice ahí, ofender en un punto, nos hacemos culpables de todos los mandamientos. Por esta razón, Lutero dijo lo siguiente: me preguntas si amo a Dios, pero a veces lo odio. Ese es un corazón religioso. Ese es un corazón de alguien que no ha sido justificado, regenerado, salvo, perdonado por Dios. Alguien que solamente conoce parte de las Escrituras, queriendo él agradar a Dios, pero su pecado lo condenaba. Él tratando de ser justificado a través de la confesión de pecados, pero no podía hacer esto, la confesión. Es lo que decía: me preguntas si amo a Dios, pero a veces lo odio. Pero lo que impactó su vida fue cuando él miró ahí en Romanos, que dice que el justo por la fe vivirá. Y él ahí se dio cuenta. Se dio cuenta él ahí que era por qué. Es solamente por la fe. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivir por fe. Y la religión es que vives por méritos, vives por obras. Pero esas palabras impactaron a Martín Lutero, que él ahí entendió que no era por cuánta confesión él hacía o cuántos latigazos, sino que él se dio cuenta y Dios obró poderosamente. El Espíritu Santo trajo convicción a él
Y él entendió cuando él leyó: mas el justo por la fe vivirá. Esto fue algo que Dios hizo cuando las escrituras estaban en un momento de oscuridad. Eso fue lo que cambió su pensar. Guardar los 10 mandamientos es algo imposible, pero Cristo los cumplió por nosotros. Sin duda, murió como un desobediente a la ley, siendo al mismo tiempo obediente en todo en nuestro lugar para salvarnos. Cristo murió como un desobediente a la ley, siendo al mismo tiempo obediente en todo. Regresamos allá a Gálatas. ...19 y 20... es lo que dice ahí Pablo: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe, dice, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: nosotros no añadimos nada a los beneficios de la crucifixión de Cristo, sino que al momento de morir nuestro Salvador, nosotros morimos juntamente con Él. El viejo Pablo, el viejo pecador, murió en Cristo. Miren lo que dice ahí él: con Cristo estoy juntamente crucificado. No literalmente. Es un término de símbolo, digamos. Y dice: ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque él ya había muerto a su yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué más? No solamente amó, y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que dice el apóstol Pablo. Esto habla de una unidad con Cristo y la apertura radical por Cristo con el pecado. Vamos a Romanos 6. Romanos 6, 5 al 6. Aquí está hablando el apóstol Pablo: muertos al pecado. Vamos a leer desde el versículo 1. Romanos 6, 1. Pregunta aquí el apóstol Pablo con una pregunta retórica. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como diciendo: ¿debemos de pecar aún más para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Vida nueva. Si una persona, un pecador, ha sido sepultado juntamente con Cristo, crucificado en Cristo, debe de andar en que una vida nueva. Si es que se dice ser cristiano. Pero si se dice ser cristiano y no hay cambios en su vida, entonces, mi amigo, no eres cristiano. Eres solamente un religioso que se dice ser cristiano, que sigue a Cristo, pero tus frutos dan a entender, y es la evidencia de que no has sido tú muerto en Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Es lo que hace el Evangelio. Cuando un pecador escucha el Evangelio y él se arrepiente y cree en Cristo plenamente, ahí dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos
no sirvamos más al pecado. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. No servir más al pecado. ¿Y cuántos supuestamente religiosos siguen sirviendo al pecado? Siguen sirviendo a su carne. Siguen sirviendo a sus deleites. Siguen sirviendo a sus pasiones. Sus malos hábitos. No hay cambio en ellos. Es lo que está hablando aquí Pablo, muertos al pecado. ¿Tú has muerto al pecado? ¿Has muerto al yo? ¿O sigues tu vida igual? Una vida religiosa, pensando que estás bien ante los ojos de Dios, pensando que eres justo delante de Dios como aquel fariseo, pero pensando que porque tú haces buenas obras de caridad, eres justo delante de Dios. Dice versículo 7, porque el que ha muerto ha sido, ¿qué? Justificado del pecado. El que ha muerto ha sido visto como inocente del pecado. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Y si morimos en Cristo, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí está hablando de una muerte, no física, sino espiritual. El Evangelio, cuando tú lo escuchas, debe de hacerte morir al yo y vivir para Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Regresemos a Gálatas 2, 20, 21. Dice ahí Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió ¿quién? Cristo. No estoy, dice Pablo, cancelando o desechando la gracia de Dios. Si fuésemos justificados por la ley, en vano murió Cristo. Entonces, y vemos que la religión católica sigue creyendo en el purgatorio. Dicen que después que mueras, tu alma se va a ir al purgatorio para que seas limpio y purificado. Es un ejemplo, pero Pablo ahí está diciendo, si fuésemos justificados por las obras de la ley, en vano murió Cristo. Si el purgatorio existiera, porque no existe, no hay versículo en la Biblia que diga que sí lo hay. Si el purgatorio existiera, en vano murió Cristo. ¿Qué caso tiene que Cristo hubiese muerto en la cruz si existe el purgatorio? Y eso es lo que enseña la religión católica romana. Que cuando mueras va a estar bien, puedes pecar, puedes vivir como quieras, porque ya después de ahí tu alma va a ser purificada para después ir al cielo. Y eso es una herejía, es una doctrina desde el mismo infierno, que les hace pensar a esos pobres religiosos que ellos van a ser salvos por misas, por todas estas cosas que ellos pueden practicar. Y no es así, es solamente hay dos caminos. ¿Cuántos caminos hay después de la muerte? Dos, ¿cuáles? El infierno o el cielo. Eso es lo que es. ¿Estás en Cristo o no? Vida eterna o condenación eterna. Cielo o infierno. Eso es lo que es. La verdad o la mentira. Entonces, si el purgatorio existiera, ¿para qué vino Cristo? Aquí estamos mirando que Pablo dice, somos justificados en Cristo Jesús. Él nunca dijo purgatorio, religión, o porque vengas tú a congregarte, o porque hagas buenas obras o méritos. Pablo nunca dijo eso, ni Cristo dijo eso. Jesucristo dijo, ahí será el lloro y crujir de dientes. Cristo habló del infierno. Es lo que dice ahí Pablo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley
fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En vano murió Cristo. Si tú puedes ser visto como inocente ante los ojos de Dios por las obras de la ley, entonces ¿para qué predicamos a Cristo? Si fuera por buenas obras, ¿por qué nosotros salimos a predicar de Cristo? Porque solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecados. No hay purgatorio. Y eso fue lo que Martín Lutero, el protestante, habló en contra de las indulgencias. Y esos hombres solamente lo que querían hacer es creer a sus feligreses era que por las indulgencias podían comprar la salvación de sus seres queridos, y no es así. Esto es una contradicción a las Escrituras. Y por esta causa sí somos protestantes, porque protestamos en contra de las herejías religiosas. Nos llamen aleluyas, hermanos separados, pero nunca fuimos hermanos. Los que están en Cristo, los que han muerto al yo, los que han sido crucificados juntamente con Cristo, son hermanos. No somos hermanos de los que piensan y creen en el purgatorio. Me duele en el corazón, pero no somos hermanos. No sé por qué nos llaman protestantes, hermanos separados, hijos de Lutero. Esos son los títulos que nos ponen. Y gloria a Cristo. Gloria a Dios por eso. Esto es lo que la Iglesia Católica Romana sigue negando. Que la justificación es por la fe sola. Ellos siguen creyendo que es por sacramentos, que es por la, ¿qué más? Primera comunión, el bautismo. Y no es así, es solamente en Cristo. Vamos a Juan 11, 25, 26. Juan 11. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Cristo. Cristo nunca dijo por tus obras, por tu religión, por tu tradición, tus creencias. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11 dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, sino que irá ¿dónde? A vida eterna. Estará en gloria con Cristo. Romanos 5. Romanos 5, 8 al 11. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre. Mucho más estando justificados en su sangre, por él que seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo. No solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor
nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Hemos sido ¿qué? Justificados, salvos, reconciliados. Eso es algo que solamente Dios hace a través del Evangelio. Y es algo glorioso. Pero termino con esto. Al momento que tú le añades obras a la fe, estás insinuando que el análisis final de la fe sola en Cristo no es suficiente. Al momento que tú quieras añadirle tus obras a la fe sola en Cristo, estás diciendo no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. No es suficiente para salvarme, yo tengo que hacer más para salvarme yo mismo. Y esto es exactamente lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Lo mismo que él le dijo a Pedro, él quiere que entiendan que no es por las obras de la ley, sino es por fe en Cristo. No es necesario hacer las obras de la ley, dice Pablo, sino que ahora Cristo ha hecho todo a su favor. Tanto como lo hizo a nuestro favor, Él lo hizo al favor de ellos. Todo es en Cristo. Muchos aman al Cristo, niño Dios, al que pintan muy con ojos azules y pelo rubio, muy guapo. Pero muchos desprecian su palabra. Muchos religiosos sí te habla de Jesús y Jesús, pero al momento de tú presentarles el Evangelio, desprecian al Cristo de la Biblia, solamente quieren a un Cristo de su imaginación. Muchos quieren solamente escuchar un Dios de amor. Dios perdona a todos, todos somos hijos de Dios. Pero al momento de decir que Dios está airado con el impío todos los días, detestan esa verdad. Así que justificación en Cristo solo. No a través de obras, de méritos, de creencias, de decir soy esto, lo otro. Es quienes somos en Cristo. ¿Has muerto al yo? Ahora, ¿vives para Cristo o vives para ti mismo? Esa va a ser la evidencia si eres un cristiano genuino o eres un cristiano falso. Eso va a ser la evidencia si eres un religioso o eres un creyente verdadero en Cristo. Si eres un religioso o si eres un siervo de Cristo. Solamente hay dos. Como dije, hay solamente dos caminos, cielo o infierno. Mentira o verdad. Cristo o las obras. No hay nada en el medio. Vamos a orar. Padre,